Estrés postraumático. Despiertas de un coma tras sobrevivir a un atentado donde perdiste a tu esposa y tus 2 hijas. Tras meses en el hospital con cirugías reconstructivas, finalmente te dan de alta, pero lo peor es lo que vendría una semana después. Ahora escuchar un petardo en la calle te hace caer al suelo. Es como si tu cerebro estuviera atrapado en un bucle infinito de pesadillas, reviviendo cada explosión, cada grito y cada segundo de aquel día. Olvídate de salir a la calle. Incluso el sonido de un motor acelerando en la distancia te hace entrar en pánico, como si estuvieras a punto de ser embestido por un camión bomba. El estrés postraumático es un sistema de defensa que hace que tu cerebro reviva una y otra vez aquel día en el que todo se fue al infierno, repitiéndolo en cámara lenta para asegurarse de que nunca lo olvides. Tu hija y esposa muertas no saldrían de tu mente, y si fueras un soldado en la Primera Guerra Mundial, este trastorno haría que tus superiores te ejecutasen por cobardía, sin entender que tu cerebro estaba colapsando por el trauma extremo. Inmediatamente, tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Sudas frío, tu corazón late a gran velocidad y tu respiración se acelera hasta el punto de que sientes que te estás ahogando. Tu mente convierte cada ruido cotidiano en una amenaza mortal, y esto no ocurre de la nada. Se activa cada vez que ves, escuchas, hueles o incluso piensas en algo que te recuerda a ese evento. A veces, el pánico es tan abrumador que simplemente te desmayas. En un momento estás con las tareas de tu vida y al siguiente estás atrapado en un flashback tan vívido que sientes el calor de las llamas, el olor a pólvora y el sabor de la sangre en tu boca. Y lo peor es que no hay escapatoria, porque el trauma se ha convertido en una parte de ti. Es una prisión mental de la que no puedes escapar, y cada día es una batalla para no perder la cordura. Con el trastorno bipolar, un día estás en la cima del mundo. Todo parece posible, las ideas fluyen sin freno y la energía no tiene límites. Pero de repente, todo se apaga, la motivación desaparece, el cuerpo pesa el doble y la vida pierde su color en cuestión de horas. Y aunque se tome a la ligera, es un trastorno peor de lo que muchos creen. Estos cambios extremos no son simples altibajos, pueden ser impredecibles, intensos y desgastantes, arrastrando a la persona de la euforia a la desesperación sin previo aviso. En algunos casos, la impulsividad y la agresión también entran en juego, haciendo que las emociones sean difíciles de controlar. Los estudios han demostrado que el trastorno bipolar está ligado a la genética, la química cerebral y las experiencias de vida, afectando a más de 40 millones de personas en todo el mundo. No es algo que se elija ni algo de lo que se pueda salir simplemente con fuerza de voluntad, sino una condición que necesita comprensión y tratamiento. El trastorno de ansiedad genera miedo y preocupación constantes, afectando al cuerpo de manera intensa. Puede provocar palpitaciones, sudoración excesiva y malestar estomacal, como si estuvieras en un estado de alerta extremo. De hecho, en estudios se ha comprobado que el cerebro de una persona con ansiedad activa la respuesta de lucha o huida sin necesidad de una amenaza real, generando una sensación de peligro constante. Ahora, un poco de ansiedad en pequeñas dosis es útil, porque es la respuesta natural de tu cuerpo al peligro, lo que te mantiene alerta y a veces te motiva a dar lo mejor de ti. Pero cuando la ansiedad comienza a interferir con tu vida diaria, es posible que haya cruzado la línea hacia el trastorno, haciendo que tu cerebro funcione a una velocidad tan descontrolada que te reste años de vida. Te quedarías atrapado, preocupándote por cosas que aún no han sucedido, repasando errores pasados y dudando tanto de ti mismo que te costaría incluso hacer las cosas más básicas. El trastorno de ansiedad afecta a unas 300 millones de personas en todo el mundo, pero la buena noticia es que con la terapia cognitiva adecuada, las técnicas de relajación profunda y los medicamentos puedes llegar a llevar una vida plena y feliz. El trastorno depresivo puede parecerte un simple bajón, pero si te descuidas y no arreglas lo que realmente ocurre en tu cerebro, sus efectos pueden empezar a construir algo realmente horrendo. Todo comienza mediante un sentimiento constante de tristeza profunda o una falta de interés en estímulos externos debido a cosas como la biología, los pensamientos o asuntos sociales. Enfrentarse a la depresión mayor es como navegar a través de muchas emociones diferentes. Y no solo eso, por lo general te sentirás tan malhumorado como la rutina matutina de un gato, teniendo baja autoestima y dificultades inmensas para ver algo positivo. Y por si fuera poco, también podrías sentirte inquieto,
tener dificultades para concentrarte, respirar e incluso para interactuar con las personas que más se supone que te importan en el mundo. A veces causa un cansancio realmente extremo, prácticamente obligándote a querer estar solo y querer dormir más. Podrías notar variaciones muy bruscas de peso y lo que es realmente insano es que de un segundo a otro podrías pasar de estar absolutamente feliz y tranquilo a tener pensamientos constantes sobre quitarte la vida. Desgraciadamente, para muchas personas este trastorno es recurrente, lo que significa que pueden experimentar episodios una vez al mes, una vez al año o varias veces a lo largo de su vida. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es como vivir en un constante estado de sobreestimulación mental. Tu cerebro nunca deja de saltar de una idea a otra. Es como si estuviera siempre cambiando de canal. A las personas con TDAH les cuesta concentrarse en una sola tarea y la impulsividad puede hacer que tomen decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. Afecta al 7% de la población mundial y varios ensayos clínicos han concluido que las personas que padecen este trastorno suelen tener niveles más bajos de dopamina, un neurotransmisor clave para la motivación y el enfoque. Esto significa que su cerebro no recibe las señales necesarias para mantenerse enfocado, lo que hace más difícil completar tareas largas o repetitivas. Necesitan nuevos estímulos constantemente para que su dopamina esté a raya. Además, algunos estudios indican que el TDAH está relacionado con una mayor creatividad en ciertas personas, ya que el pensamiento caótico puede llevar a ideas novedosas. Sin embargo, la dificultad para organizar esas ideas puede ser un desafío diario. El trastorno alimentario es una condición mental que comienza con la distorsión de la percepción que una persona tiene de su cuerpo. Algunas personas pueden obsesionarse con la delgadez, incluso cuando ya están por debajo del peso saludable, y restringir su ingesta de alimentos de manera extrema. Otras pueden caer en ciclos de atracones, comiendo en exceso y luego sintiéndose tan culpables que recurren a conductas peligrosas, como el vómito o el abuso de laxantes. En casos extremos de anorexia, las personas experimentan una disminución en la densidad ósea tan extrema que sus huesos se vuelven tan frágiles como los de una persona de 80 años. De hecho, estudios de Harvard y la Clínica Mayo muestran que las personas con trastornos alimentarios tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir trastornos de ansiedad y depresión. Solo en Estados Unidos, más de 14 millones de personas padecen estos trastornos y muchas de ellas nunca buscan ayuda. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC provoca pensamientos obsesivos que llevan a realizar comportamientos repetitivos, como lavarse las manos una y otra vez, limpiar de manera excesiva o comprobar cosas repetidamente con el objetivo de aliviar la ansiedad. Afectando a 79 millones de personas en todo el mundo, el TOC provoca pensamientos intrusivos y miedos persistentes que no desaparecen. Limpias tu casa al menos 12 veces al día y rocías tantos desinfectantes en todo lo que encuentras que podrías resolver la crisis de la capa de ozono por tu cuenta. Estas personas tienen una mayor actividad en áreas del cerebro responsables del control y la toma de decisiones, lo que puede hacer que se sientan impulsados a realizar estas acciones. La terapia cognitivo-conductual se ha mostrado efectiva en el tratamiento, ayudando a las personas a lidiar con estos pensamientos y comportamientos de manera más controlada. El trastorno del espectro autista afecta la forma en que las personas se comunican, interactúan y perciben el mundo, y no hay dos casos iguales. Aproximadamente el 1% de la población mundial vive con autismo, que se caracteriza por una manera diferente de procesar la información y de percibir las interacciones sociales. Las personas en el espectro tienen dificultades para entender chistes, hacer contacto visual o interpretar señales sociales, pero pueden desarrollar habilidades excepcionales en áreas como matemáticas, música o memoria. Algunos estudios sugieren que el cerebro de las personas con autismo tienen conexiones más eficientes entre ciertas áreas, lo que podría explicar la capacidad de concentrarse profundamente en detalles específicos. Aunque no tiene cura, el autismo se puede gestionar con terapia, educación y medicamentos para controlar la ansiedad y la hiperactividad.
El trastorno de sueño no se trata solo de una mala noche de descanso. El insomnio, uno de los más comunes, es posiblemente la definición misma de una pesadilla despierta. Sucede cuando una persona pierde lentamente su capacidad para dormir y a medida que lo hace, su mente y su cuerpo se deshacen como en un escalofriante thriller. Esta enfermedad le puede tocar a cualquiera, ya que aunque sea raro, es un trastorno causado por una mutación en tus genes. A medida que la privación del sueño se intensifica, los pacientes experimentan alucinaciones, delirios y síntomas psiquiátricos graves, casi como sacado de una historia de terror surrealista. Luego está la narcolepsia, que se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día y episodios repentinos de sueño incontrolable. Da igual lo descansado que estés, el sueño puede vencerte en el peor momento, mientras cocinas, conduces o hasta en plena entrevista de trabajo. La apnea del sueño, por su parte, es como tener un despertador dentro de la garganta que suena cada vez que tu respiración se detiene. Por la noche puedes dejar de respirar por un instante, solo para despertarte con ronquidos que retumban todo el edificio. Sin tratamiento, este trastorno puede ser mortal, pero la cosa no termina ahí. Algunos trastornos del sueño permiten que tu cuerpo viva una doble vida mientras duermes. Caminas, hablas o incluso comes sin tener memoria de ello al despertar. Si te interesa esto de los trastornos del sueño, échale un ojo al vídeo sobre los tipos de sueño del canal. La paranoia es un trastorno mental que se caracteriza por una desconfianza excesiva e irracional hacia los demás. Todos podemos sentirnos sospechosos o inseguros de vez en cuando, especialmente cuando hay motivos legítimos. Pero para quienes padecen paranoia, estos sentimientos se intensifican de manera extrema. Por ejemplo, imagina que estás en el trabajo y ves a dos compañeros hablando en voz baja. Lo más probable es que pienses que están conversando sobre algo personal. Sin embargo, una persona con paranoia podría interpretar esta situación como una conspiración en su contra, creyendo que están planeando su despido o incluso algo peor. El cerebro de una persona con paranoia empieza a ver amenazas en situaciones cotidianas, lo que genera un miedo irracional constante. Este miedo viene acompañado de una tendencia a sentirse ofendido fácilmente, defenderse de forma agresiva y ser muy hostil, incluso en situaciones donde no hay peligro real. En algunos casos se ha observado que las personas con paranoia tienen dificultades para diferenciar entre la realidad y sus pensamientos, lo que los puede llevar a la esquizofrenia. De niño, quizás tuviste un amigo imaginario, pero sabías que no era real. Ahora imagina que, al crecer, ese amigo nunca desaparece. Lo ves, lo oyes e incluso te habla. Y para ti es tan real como cualquier otra persona. Así es la esquizofrenia. La mente crea presencias que no existen, pero que se sienten imposibles de distinguir de la realidad. Una persona con este trastorno también tiene delirios muy vívidos y su mente crea otra realidad. Por ejemplo, podrían creer que son un agente secreto en una misión para salvar al mundo. Esto se debe a alteraciones en la forma en que el cerebro procesa la información, afectando a la percepción de la realidad. También se ha descubierto que su cerebro procesa el tiempo de una manera completamente diferente, lo que puede hacer que experimenten los eventos pasados, presentes y futuros como si estuvieran más entrelazados o distorsionados. Desafortunadamente, este trastorno mental es el destino de una de cada 300 personas y no hay cura para ello. Aún así, el diagnóstico temprano, la terapia, los medicamentos y las técnicas de autogestión pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. La dislexia es un trastorno que a veces cuesta entender. Aunque la mayoría de los niños aprenden a leer y escribir con el tiempo, los niños con dislexia enfrentan mayores dificultades, incluso al reconocer las letras. Este trastorno impacta la parte del cerebro que procesa el lenguaje, lo que hace que las palabras y los números se vean desordenados y difíciles de entender. Por ejemplo, en lugar de leer "agrega 2 cucharadas de azúcar en una receta", una persona con dislexia podría interpretar "agrega 2 cucharadas de sal". Es importante destacar que la dislexia no está relacionada con la inteligencia. Las personas con dislexia son tan inteligentes como cualquier otra, pero necesitan métodos de enseñanza adaptados, como programas fonéticos, audiolibros o software de texto a voz. Afecta aproximadamente al 10% de la población mundial, y algunos estudios sugieren que los cerebros de las personas con dislexia funcionan de manera diferente, utilizando más áreas del cerebro para compensar las dificultades en el procesamiento del lenguaje. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.